Basta ya de textos y emoticonos. Llegó el momento de defender tu posición con tu voz. El momento clave para demostrar que tienes toda la razón. ¿Tienes miedo? Sabes que este grupo está lleno de personas con perspectivas diamétricamente opuestas. Pero es tu opinión, tu voz, tu perspectiva la que buscamos. Aprendemos unos de otros. Nos equivocamos conjuntamente. Unimos nuestro conocimiento para enriquecer la mente de muchos otros como nosotros que buscan la verdad. Y la verdad sale de nuestras bocas cuando rompemos el silencio. Por eso, te invitamos a las videollamadas que comenzaremos a organizar dentro de poco. No te pierdas ninguna de ellas, porque tenemos cosas de qué hablar. Buenas todos y todas de nuevo. Como lo prometimos, aquí os traemos otra actualización. Domingo 18 de septiembre, para que estéis un poco más actualizados sobre lo que está pasando ahora mismo en Ucrania. Este vídeo lo vamos a dedicar específicamente a Ucrania, porque ha habido eventos muy importantes, ¿ok?, que pueden cambiar el curso de la guerra, si lo queréis llamar, o de esta operación especial, como lo llaman los rusos, y creemos que es muy importante que lo sepáis. Esperamos que sigáis en el chat. Muchas gracias a todas las personas que se acaban de unir hace 1 o 2 días. Espero que os guste el contenido que compartimos. Cada vez mejoramos mucho más el contenido. Os intentamos traer noticias de todo tipo: economía, finanzas, política y sobre todo geopolítica. Y esperamos que os gusten, ¿ok? Seguir comentando, seguir dando al like y por favor seguir compartiendo esas publicaciones. Una vez más, acompañado de Roma, hoy os vamos a dar la actualización sobre 2 puntos específicos. Uno es la ofensiva de Ucrania. Ya han pasado unos cuantos días, pero nos gustaría comentar sobre esto y sobre todo ver cuál ha sido su efecto y en qué estado se encuentra ahora mismo esa llamada ofensiva. Y el segundo punto que vamos a tocar va a ser sobre las pérdidas ucranianas y la falta de información en cuanto a esto. Vamos a hablar un poco sobre cómo Occidente está presentando la situación, sobre todo las pérdidas ucranianas, que son muchísimas, ¿ok? Pero aún así, en la televisión ucraniana y en los medios de comunicación occidentales no se está presentando como tal. Poco a poco vemos que lo están soltando. Por ejemplo, en la ofensiva se dijo que los ucranianos han pagado un alto precio por ello, pero se olvidan de mencionar todas las pérdidas que tuvieron mucho antes. Entonces, hoy, junto a Roma, vamos a hablar sobre todo esto y esperamos que os guste este tema. No os perdáis los vídeos que ya hemos puesto, un par ya llevamos, o 3 o 4 vídeos en total. Echarles un vistazo y darle al like. No os olvidéis de suscribiros al canal, por favor, y seguirnos, ¿ok? Buenas, Roma, ¿qué tal? ¿Qué tal, jefe? Pues nada, saludos a todo el mundo y claro, cuando quieras empezamos. Perfecto. Pues bueno, empezamos con el primer tema sobre la super gran ofensiva ucraniana. Como ya sabemos, han atacado en diferentes frentes, tanto en el norte como en el sur. En el norte se dice que han llegado a la frontera con Rusia, o sea que ya están en Rusia. E incluso hay rumores de que están preparando una ofensiva en territorio ruso. Estos avances, sobre todo en la región de Kherson, que han sido los más importantes, en los que más territorio han conseguido, han sido avances en territorios que, así verdad, no están protegidos por el ejército ruso. O sea, ahí no veías Spetsnaz y no veías las fuerzas rusas, ¿no? Ni los chechenos, ni nada de eso. Prácticamente estaba la guardia rusa y las milicias de las repúblicas. Entonces parece ser que Occidente sabía esto. Los Estados Unidos han confirmado que dieron información a Ucrania y al parecer les dieron información sobre el punto más débil y aprovecharon esa oportunidad para poder avanzar y coger ese territorio. Obviamente la vida de los soldados está por encima de todo. Y no vale la pena perder soldados si es que van a acabar destruidos. En este caso teníamos
miles de tropas ucranianas en esa dirección y no había tantas tropas rusas, o milicias para defender ese territorio, por lo cual al parecer Rusia decidió abandonar este territorio, permitir que las fuerzas ucranianas avanzasen, y al hacer esto pues dejaron muchas cosas atrás porque no estaban preparados para esta ofensiva. Sin embargo, yo pienso que fue la mejor decisión, ¿ok? A pesar de que, ya hablaré más tarde, los ucranianos van a abusar de la población civil, ¿ok? Pero creo que fue la mejor decisión para asegurarse de que la operación especial siga adelante y se reduzcan las víctimas. ¿Tú qué piensas en cuanto a esto, Romo? Pues a ver, yo estuve mirando a diferentes analistas y la verdad que tanto por un lado como el otro es un Cristo, la verdad. Porque a ver, si te fijas en los analistas de Rusia, o sea, más afines a Rusia, pues muchos te dicen, no, es que esto es una estrategia para formar un caldero y tal. Bueno, yo no me atrevería a decir tanto. De hecho, a ver, yo lo que creo es eso, que pues no había muchas tropas y estaban las tropas centralizadas en otros sitios que son más importantes para ellos, como puede ser el sur, porque evidentemente si toman una ciudad importante del sur como Melitopol o cualquier tal, pues entonces ya sí tendrían un problema. Pero a ver, que estamos hablando de Balakleya, Kupiansk y Izum, ¿sabes? Tampoco es que... Claro, a mí lo que me preocupa de esto, y es lo que está empezando a pasar, es que ahí hay muchos civiles, y son civiles que apoyan a Rusia, evidentemente. Entonces, estos civiles ahora mismo, pues evidentemente tienen un problema, eso está claro. El problema que yo le veo es ese, pero ahora, si estamos analizando el tema desde un punto de vista militar, pues sí que era lo que tenían que hacer, porque si no lo pueden proteger es mejor que perder gente. O sea, no estoy diciendo yo que no estuviera bien planteada la ofensiva de Ucrania, porque sí, estaba bien planteada. De hecho, no me creo tampoco que la inteligencia rusa pues no supiera que eso iba a pasar. Evidentemente, pues tuvieron que tomar una elección y dijeron, pues yo prefiero conservar otras zonas más importantes. Claro, es que si estuviéramos hablando de Lysychansk o Severodonetsk, pues ya sería un problema. Pero bueno, ellos lo que hicieron pues fue tomar la ruta de Volkhov Yar, y desde ahí rodearon Balakleya. Después pasaron a Senchenkovo, a Kupiansk, que es una ciudad muy importante porque tiene el nodo ferroviario, y el nodo ferroviario pues lo necesitan para la logística, evidentemente. Y ahí fue la manera que tuvieron para ellos poder rodear Izum. Evidentemente, esto va a retardar bastante lo que es la ofensiva del Donbass, pero tampoco es una desgracia. Vamos a ver, de hecho se nota que lo intentaron defender por lo que tú dices, porque se quedaron atrás, pues depende del analista, pues difieren un poco, pero sobre 400 equipos más o menos quedaron atrás, entre blindados, entre tanques y demás. A ver, hay algunos, que es lo que comentamos ya varias veces, por ejemplo, los puestos de mando con los interferidores de ondas electromagnéticas y tal, pues es un tema peliagudo, porque eso Estados Unidos pues lo va a querer aprovechar a toda costa. Eso es evidente. Después, que claro, llegaron a la frontera y sí vi esos rumores, pero yo no me los creo personalmente, que estuvieron atacando desde Ucrania algunos pueblitos, y, o sea, Belgorod, por ejemplo, y que sobre todo, aparte, donde están yendo la mayoría de los refugiados de esas zonas. Sí, es verdad, pero no creo que vayan a tocar suelo ruso, y menos invadirlo por el hecho de lo que dijo, por ejemplo, Medvedev el otro día, que dijo que eso ya significaría un nivel mucho mayor a la hora de plantearse lo que es la guerra. Entonces, a ver, llegaron al río Oskol y bueno, pues sí, intentaron tomar Krasny Liman también, ¿sabes? En plan que, a ver, que no lo estoy desmeritando, pero evidentemente tampoco lo puedo poner como una victoria, sobre todo analizando los datos de las pérdidas. O sea, estamos hablando de que hay analistas que más o menos poco difieren, la verdad, en plan, entre en todas estas ofensivas que tuvieron estos días, desde el día 6 más o menos, pues estamos hablando de que perdieron sobre 10.000 soldados muertos y 30.000 heridos, son 40.000 bajas. O sea, estamos hablando de unos datos que son más que importantes.
Esto también se puede ver en que los hospitales estaban, es que no había ni sangre ni tampoco sitio para ingresar más soldados. Entonces, a ver, la verdad que para Ucrania esto, una victoria tampoco fue, aunque todos los medios se empeñen en decir que sí, ¿sabes? Supongo que a ellos también les interesa porque, al igual que Rusia, pues necesita que la opinión pública vea que hay avances o lo que sea. Ahora, evidentemente, lo que muchos analistas no quieren ver, sobre todo el presidente, es que son 200.000 soldados más o menos con las DPR, o sea, así a rasgos medios, porque otra vez más pues difieren mucho los analistas sobre los números, pero 200.000 soldados para cubrir 1.100 kilómetros de frente, o sea, que ahora mismo con el territorio que perdieron se dice que más o menos 200 kilómetros se redujo, pero bueno, aún así, que a mí me parece, ¿sabes? Si para mucha gente no hay que desmeditar lo que hizo Ucrania, mucho menos lo que está haciendo Rusia. O sea, para mí esto es para los libros de historia. O sea, vamos a ver, 200.000 personas aguantando un frente de 1.100 kilómetros no es para tomárselo a broma tampoco. No sé por qué hay gente que se empeña en ver al ejército ruso como... Es un comentario que se escucha muchas veces, lo de el segundo ejército del mundo contra el número 22. Como si Ucrania, ¿sabes?, fuera un ejército, ¿sabes?, de segunda. O sea, Ucrania ahora mismo es uno de los mejores ejércitos de Europa, por no decir el mejor. Ya no solo porque tiene armas de Occidente, porque tiene dinero, el que necesita lo tiene al día siguiente. Ya no solo por todos esos temas, es que por encima está entrenado durante 8 años por la OTAN y precisamente para esta guerra. Y después está el tema de la inteligencia de Estados Unidos y de muchos países de la OTAN que están en el terreno todos los días. Entonces, a ver, si tampoco con todos esos detalles de mano no son capaces de hacer una ofensiva, entonces ya estaríamos hablando de que sí habría un problema en Ucrania. Ahora, ¿qué pasa? Que viéndolo de una manera objetiva, es lo que te acabo de decir, o sea, Balakleya, Kupiansk y Izum. Tampoco estamos hablando de ciudades, ¿sabes?, de Melitopol, Mariupol o eso, ciudades importantes. Estamos hablando de, vale, asentamientos que sí tenían su parte de estrategia y que le retrasan algo las cosas a Rusia, evidentemente. No vamos a decir que no. Pero, a ver, es lo que es, al fin y al cabo. Tampoco es que sea nada de otro mundo. Claro, entendemos que a pesar de haberse retirado tras la ofensiva, durante la ofensiva, la Guardia rusa, por ejemplo, les plantó cara junto a las milicias durante un día o un par de días. No, un par de días incluso. Un par de días, sí. Claro, y es que de hecho tuvieron muchísimas bajas, y es lo que estamos, ¿sabes? Es lo que estábamos hablando antes, o sea, tuvieron muchísimas bajas contra, o sea, las DPR sí tienen sus batallones buenos, como Somalia, Esparta y demás, pero, a ver, todas las DPR a un nivel, o sea, tienen un 15% de efectividad con la artillería, o sea que bueno, es un ejército que sí que cumple su trabajo, pero es que tampoco es que sea la élite, es lo que, ¿sabes? No son Wagner, vamos. No, pero en 2014 prácticamente destruyeron al ejército ucraniano en el Donbass. Claro, pero es que, en 2014 eso es un error muy común. El ejército de Ucrania no se puede comparar con el del 2014. De hecho, en el 2014 fue Putin el que dijo que había que firmar el acuerdo de Minsk. Si no, yo te digo que las DPR y las LPR hubieran ganado, porque ya los tenían prácticamente. ¿Qué pasa? Que Putin quiso firmar el acuerdo del 2015 del acuerdo de Minsk. Entonces, pues fue lo que pasó. Si no, ahora mismo ya igual no habría guerra. Para mí eso fue un error, pero también no soy Putin, ¿sabes? No sé por qué motivo no los dejó proseguir, no sé. Pero la verdad que, o sea, las DPR comparadas con ese ejército del 2014 de Ucrania, pues sí era superior. Pero ahora mismo no se puede decir eso. O sea, pero estamos hablando de las milicias que también han tenido sus 8 años de entrenamiento, de refuerzo, y que son súper efectivas. Al menos Esparta, Somalia, están por encima del nivel de las tropas ucranianas, a pesar de que han sido entrenadas por la OTAN
Y sobre todo en esta ofensiva han utilizado a muchos mercenarios extranjeros. Sí, no, y que de hecho ahora mismo Somalia acaba de echar el ejército ruso de ¿qué ciudad? De Peski, ¿no? Ucraniano. Sí, los acaba de echar, vimos los vídeos, o sea, se marcharon corriendo, o sea, vamos a ver, Somalia y Esparta son 2 batallones, ahora todo el ejército no está al nivel de Esparta y de Somalia. Sí, no. Sí, los acaba de echar, vimos los vídeos, o sea, se marcharon corriendo, o sea, vamos a ver, Somalia y Esparta son 2 batallones, ahora todo el ejército no está al nivel de Esparta y de Somalia. Sí, eso está claro. Entonces es eso, estamos hablando de que tampoco sabemos, es que, a ver, ellos también iban ahí mercenarios, o sea, estamos hablando de que yo vi vídeos de Academy, o sea, de gente vestida con el uniforme de Academy, o sea, que gente que también está muy... Claro. Sí, los acaba de echar, vimos los vídeos, o sea, se marcharon corriendo, o sea, vamos a ver, Somalia y Esparta son 2 batallones, o sea, vamos a ver, Somalia y Esparta son 2 batallones, ahora todo el ejército no está al nivel de Esparta y de Somalia. Sí, eso está claro. Entonces es eso, estamos hablando de que tampoco sabemos, es que, a ver, ellos también iban ahí mercenarios, o sea, estamos hablando de que yo vi vídeos de Academy, o sea, de gente vestida con el uniforme de Academy, o sea, que gente que también está muy entrenada, está muy bregada en la guerra y de hecho vi comentarios de gente que se dice que se vieron en Kramatorsk a oficiales vestidos con el uniforme de oficial de países de la OTAN. Entonces, bueno, cuando dices Academy, pues decía la gente cuál era el nombre de la compañía, sí. Blackwater, o sea, sí, claro, Academy antes era Blackwater, es una PMC, pero de Estados Unidos. Y o sea, más o menos como Wagner, eso es a lo que me refiero, ¿sabes? Wagner está a un nivel muy superior de las DPR, evidentemente, porque, pues a ver, es otra cosa ya. Pues esta gente igual, pues a ver, es que esta gente estaba también ofensiva. Yo vi vídeos que se veía que eran no unos mercenarios cualquiera, sino que, bueno, tú también los habrás visto los vídeos, en plan, hablando inglés americano, con pues armas americanas y en el combate, vamos, entonces, a ver. Evidentemente, sí, las DPR no son mal ejército y le pueden plantar cara, como llevan haciendo 8 años, al ejército de Ucrania. Pero entre que ya Ucrania no es el mismo ejército y que aún por encima están teniendo todo el apoyo posible, las DPR y las DPR también tienen sus límites, igual que el ejército ruso ahora mismo, porque no hay que olvidar que el ejército ruso está luchando con una mano a la espalda. Es algo que, bueno... es lo que estábamos hablando muchas veces del estatus de operación especial que hay ahora mismo, que no sé si lo vamos a tocar más tarde ese tema. Sí, lo tocaremos más tarde. Vale. Pues bueno, vemos que durante la retirada los rusos dejaron mucho equipamiento. Han salido vídeos en canales de Telegram y ahora en YouTube, incluso en medios occidentales. No sé si te has dado cuenta, pero muchos canales de YouTube ya enseñan, mira, la ofensiva ucraniana, ucranianos capturando un tanque ruso, cosas así, ¿no? Y vemos que la cantidad de tanques que dejaron detrás y de equipamiento fue brutal. Sí, y es que aparte lo que me hace gracia es que, por ejemplo, tú buscas pues cualquier cosa sobre la guerra de Ucrania y para encontrar lo que dicen los medios occidentales o de donde sean, que vaya en la línea de lo que ellos quieren, es fácil. Ahora tú buscas nuestro canal por las palabras en plan guerra y geopolítica, lo buscas y no aparece porque, a ver, ¿sabes? En plan, que tanto como lo de guerra geopolítica o te puede pasar con otros muchos. Yo tengo buscado vídeos de Rubén Gisbert, porque nosotros igual al no tener tampoco tantos suscriptores, pues igual también cuenta. Pero bueno, que a ver, buscando con las palabras exactas yo creo que debería. Pero ya no es que no te sugieran, es que a veces ni siquiera te encuentran los vídeos. Sí, pero sí. Es un tema que también quería hablar porque, a ver, es otra de las cosas que también es un propósito. O sea, tú, por ejemplo, puedes ver a Yago diciendo, no, claro, es que quedaron aquí pues 400. Cuando dices Yago, ¿a qué te refieres? Tiene un canal de YouTube, ¿no? Yago Rodríguez, el de cosas militares, que bueno, no tengo nada contra él, pero tiene una línea pues bastante pegada a lo que es la versión de la OTAN y ese tipo de cosas que bueno, que tampoco
tampoco tiene por qué tener una línea u otra, pero lo digo más que nada para comparar. Entonces, Claro. él dice, pues 400 unidades, pues es que va a haber regimientos que estén pues a medias, o sea, muy tocados, tal, vale, me parece muy bien, pero es que de esos 400, la mayoría son carros que estaban, o sea, apilados y que se ve que están destruidos, ¿sabes? Y él ya los da como que estaban destruidos en esa ofensiva, pero es que yo creo que la mayoría de esos carros fueron carros que fueron recogiendo en ofensivas anteriores y los fueron apilando pues para coger piezas o lo que sea, porque Sí. a ver, se ve que están todos muy apilados, muy tal, que sí, que sus pérdidas habrán tenido evidentemente también porque, pero bueno, es lo que yo te digo, o sea, las pérdidas de una parte del ejército ruso muy inferior a los de la contraofensiva ucraniana, yo creo que perdieron muchísimo menos que lo que perdieron tal. Ahora sí, me parece que fue un error muy grande que algunos equipos ya, si es que no los puedes llevar porque a veces pasa, igual no tienes, ¿sabes? Igual se movieron tropas, no tienes efectivos suficientes como para andar cargando pues determinado equipo, pero destrúyelo, ¿sabes? No puedes dejar un interferidor de ondas a manos de esa gente porque acabará donde va a acabar, eso es evidente. Ok, también se han visto vídeos por parte de los ucranianos intentando mostrar mentiras, ¿no? Mostraron, por ejemplo, un taller de reparaciones de tanques en Crimea, y lo mostraron como que estaba en Kherson, ¿no? Y capturaron todos esos tanques, así que hay que tener mucho cuidado con la información que sale. Pero bueno, en ciertas poblaciones, como Balaklaya, por ejemplo, vemos que también han avanzado las tropas ucranianas y vimos los primeros vídeos de la caza de brujas y los procesos de filtración, como lo llaman, ¿no? Hay un vídeo que hemos compartido en nuestro canal que muestra no cómo les asesinan, pero prácticamente muestra los cuerpos de dos personas, dos civiles asesinados de un tiro en la cabeza por las tropas ucranianas. Sí, y ya. Obviamente estas son graves violaciones de derechos humanos, ¿ok? Antes de entrar dijeron que las personas que tuviesen pasaporte ruso, ya sabéis que las personas en Kherson y en otras ciudades que cogió el ejército ruso, pues lo primero que hicieron es dar pasaportes rusos a las personas, inteligentemente, porque esto es lo que les permitiría en un futuro volver a Rusia si hubiese una ofensiva como tal o simplemente ser ciudadanos rusos, ¿no? Y están matando a gente por eso, están matando a gente por usar monedas, dinero ruso, están matando están amenazando a profesores y están diciendo incluso que les tienen que poner en la lista por haber cambiado el currículum, están matando a personas que cogieron ayuda humanitaria rusa para no morirse de hambre. Y a pesar de todo esto, a pesar de que haya evidencias, etcétera, no están diciendo absolutamente nada. Y me gustaría contrastar esto con el conflicto que está pasando entre Armenia y Azerbaiyán, donde está habiendo decapitaciones y todo tipo de barbaridades. Pero ahí la prensa occidental, la ONU y otras organizaciones sí que están yendo a Armenia y están pidiendo que den todos los vídeos de decapitaciones, cortes de orejas, etcétera, violaciones, para denunciar a Azerbaiyán. Y a pesar de que sea un país que la OTAN, Occidente, Turquía les apoya. Entonces, me parece interesante esto, que a Ucrania no se diga absolutamente nada por sus violaciones de derechos humanos, pero en otros conflictos, a pesar de apoyarles, un apoyo bastante distante, sí están dispuestos a denunciar este tipo de acciones. Sí, a ver, lo que comentas de los azeríes ya no es de ahora, por eso yo creo que sí pueden ir y pedir lo que quieran, porque supongo que también te referirás por el famoso vídeo que está saliendo estos días de la francotiradora Armenia, que es bastante fuerte, la verdad. ¿Qué pasa? Que todas estas cosas es lo que tú dices, o sea, estando Turquía por el medio, está claro, o sea, lo que está haciendo Erdogan con los kurdos tampoco es nada que sabes que sea muy pro derechos humanos, pero sin embargo, pues se le da cierta mano. Y evidentemente Azerbaiyán les interesa a Europa porque tienen gas y es una posible toma de gas, así que ellos necesitan que ellos tengan el poder del Caspio, y es que aparte Artsakh es una zona que
que necesitan para la zona del Transcaspio, vamos. Ahora, ¿qué pasa? Que esto todo, pues básicamente es lo mismo que Ucrania. O sea, cuando fue lo de Bucha, pues a ver, en Bucha, ellos en el Consejo de la ONU después no pudieron presentar tampoco ni la mitad de las pruebas de lo que dijeron que iban a poner. De hecho, aún estuvimos hablando hoy que hay en algunas zonas, por ejemplo en la iglesia de Bucha, que parece ser que se descubrieron tal, y todavía llevan investigándolo desde esa, vamos. Pues todavía no están presentando pruebas. Yo, por ejemplo, tengo puesto muchas veces de un periódico ucraniano que es afín al régimen de Kiev, donde decía que los safari iban a limpiar las calles de colaboradores y de explosivos, que, a ver, eso de los explosivos también es algo que, pues que tal, os lo utilizaron, vamos, porque, a ver, lo de poner explosivos en ositos de peluche y lavadoras para que cuando vayan los civiles ¿sabes?, tengan una bomba trampa, pues eso no me lo creo del ejército ruso. Primero porque no les interesa y segundo porque no era un objetivo. Entonces, ¿qué pasa? Es justo lo que estabas diciendo. O sea, ahora mismo ya no solo esos dos hombres de los que hablas, que colgamos, que parece ser que les metieron una bala en la cabeza, pues por eso, por colaborar con el ejército ruso básicamente, o igual ni eso, ¿sabes? Igual hablaban ruso solo y pues eso ya es un motivo para ellos. Pero también llegaron pues rumores de... Bueno, rumores no, porque, o sea, rumores no son, pero claro, tampoco tengo imágenes ni nada parecido, pero parece ser que en Izum también lo están haciendo. De hecho, una familia romaní que parece ser que tenía un restaurante y bueno, estaban bien acomodados, pues les dijeron que les tenían que dar todas las cosas de valor. El padre se negó y lo mataron delante de la familia, y supongo que, pues, o sea, solo comentaron esa parte, pero sí, parece ser que les tuvieron que dar todo, seguramente, porque si no, pues, a ver, tampoco les cuesta nada matar al resto de la familia. Claro, o sea, claro. Vemos el ejército ucraniano llevando a cabo acciones terroristas, prácticamente. Sí, claro, es que, a ver, yo para mí son acciones terroristas. Ahora en Izum, pues ellos están haciendo, pues, es un Bucha 2.0. Están hablando de que encontraron unas fosas comunes con 1000 cadáveres y como que dicen que Rusia que limpió Izum. Vamos a ver. Hasta que, o sea, es que va a pasar lo mismo que Bucha, que van a hacer falta pruebas para eso y solo se va a quedar en los medios como opinión pública, que fue lo que hicieron en Bucha al fin y al cabo, porque es eso, ¿sabes? No hay las pruebas, entonces lo que hacen es hacer un circo mediático y echarle la culpa a Rusia y es lo que buscan para la opinión pública. Pero yo me arriesgo a pensar de que la mayoría de esos cadáveres, o en su totalidad, fueron los soldados de Izum que quedaron embolsados y que seguramente, pues claro, morirían. ¿Soldados? Entonces, soldados del ejército ucraniano. Sí, bueno, sí, supongo que habrá de todo, igual, ¿sabes? Es que es eso, no sé si serán solo del ejército ucraniano, pues igual están enterrados. Bueno, es que supongo que los de Rusia los reportarán a Rusia, vamos. Y les devuelven a su patria. Claro, pero vamos, sí, que ya vimos los vídeos en su día. En Izum los ucranianos se fueron corriendo y les embolsaron, les destruyeron, y los rusos estaban cavando fosas y enterrándolos. Vamos, es que tenemos vídeos en nuestro canal mostrando esto, incluso rusos sorprendidos de que las tropas ucranianas les dejaban atrás. Había incluso civiles mostrando estas tumbas, o sea, estas fosas ya se mostraban en su día. Ahora lo están poniendo como algo nuevo, como bien estás diciendo, para mostrar o intentar causar otra Bucha que no funciona. Entonces, vemos que a pesar de haber tenido esta contraofensiva y haber perdido territorio, en otras partes del frente los rusos han avanzado bastante. Como has dicho tú, el grupo Wagner, por ejemplo, ha avanzado bastante, incluso han llegado a proteger Liman, que tras múltiples ataques, por alguna razón los ucranianos no consiguen tomar esa ciudad, ni siquiera rozarla. Luego tenemos Pesky, donde han sido las milicias junto a las tropas rusas que han avanzado por el sur y han capturado pues la mayor parte del aeropuerto de Donetsk. Y muy importante, han capturado esta colina que llaman, esto lo traduzco en inglés, la colina de las hormigas, ¿no? Que es una colina súper reforzada, que llevan 8 años bombardeando el Donbass desde ahí. Y me pareció sorprendente el hecho de que
con apenas 400 efectivos consiguieron cogerlo, lo cual demuestra que los ucranianos simplemente sacaron tropas de ahí para enviarlos a otro frente, y ahí es cuando las tropas rusas aprovecharon y capturaron esa colina, que les da muy buena ventaja, sobre todo porque está a un nivel bastante alto y está súper fortificado. Luego tenemos que en el sur la ofensiva, según los ucranianos y los medios occidentales, les fue muy bien, a pesar de haber perdido, bueno, según lo que yo sé por mis fuentes, un total de entre 3.000 y 4.000 tropas. O sea, y las bajas rusas, bueno, unos cuantos capturados, pero en cuanto a bajas rusas, la verdad es que el Ministerio de Defensa no ha sacado nada, pero tampoco parece que hayan sido muchas, la verdad. No sé si habrán llegado a 50 o 100, pero bueno, eso, quieras o no, les dio, pues eso, la motivación que necesitaban para poder obtener más dinero de países occidentales y sobre todo para subir la moral de sus tropas, ¿no? Que ya estaba por los suelos. Y bueno, les subió tanto la moral que lo que proponen ahora es ir y coger Mariupol, ¿ok? Una ciudad que, como vemos, ya están reconstruyendo los rusos y que yo creo que bajo ninguna condición van a permitir que las tropas ucranianas lleguen hasta ahí. Sabemos que en la ofensiva, países occidentales como los Estados Unidos están proveyendo inteligencia al ejército ucraniano. Es más, hubo un reporte, el cual, bueno, que salió después de la ofensiva, el cual decía que los americanos le aconsejaron a los ucranianos de no llevar a cabo esa ofensiva porque iba a salir mal. Pero aún así, y la ofensiva iba a ir hasta Mariupol, fíjate. Pero aún así, los ucranianos decidieron llevarla a cabo y, como vemos, les detuvieron en el río Dnipro, ¿no? Entonces, vemos que una vez más los ucranianos viven en su mundo de fantasía, intentan luchar un ejército que no está utilizando ni un 10% de su potencial militar, y aún así siguen diciendo que están ganando a Rusia, que pueden ganar a Rusia, y sobre todo que han llegado a la frontera, a pesar de que el 40% de la frontera compartida entre Rusia y Ucrania no es el frente, no hay batallas, o sea, la frontera ya estaban, porque ya te digo, 40% no hay frente, no ocurre absolutamente nada. Pero aún así quieren mostrar a los medios occidentales que están avanzando, que están destruyendo a los rusos y que de alguna forma pueden ganar. Claro, o sea, a ver, de todo esto que acabas de comentar, hay que destacar en Pesky al batallón Somalia, por supuesto, que la verdad hizo un trabajo espectacular. O sea, la verdad que el batallón Somalia es de lo mejorcito del ejército regular de las DPR. O sea, es que no puedo describirlo con palabras, pero bueno, o sea, está a un nivel muy alto. Y después lo que hizo Wagner en Bakhmut, que a ver, eso también es espectacular. Evidentemente lo de Kherson lo quieren vender como si fuera, o sea, se está hablando de que el 30-40% de que entre ellas las fuerzas especiales de Odessa, pues que quedaron allí ya. O sea, eso ya no lo van a recuperar. O sea, es que Odessa ahora mismo tiene que estar en un déficit de soldados, te digo. Sí. O sea que evidentemente Rusia concentró, por eso digo que, a ver, si hubieran defendido la parte del norte, pues igual hubiera afectado más a la parte del sur. Y la parte del sur es mucho más importante, primero de todo, porque está la conexión con Crimea. Entonces ahí no se puede jugar con nada, porque evidentemente si llegan a tocar una ciudad grande o tal, que yo no creo que la tomaran ni de broma, pero sí puede complicarles un poco el tema o lo que sea. Entonces, pues evidentemente, cuanto más lejos de Crimea, mucho mejor. Yo creo que fue mucho por eso, porque, a ver, la inteligencia rusa tampoco es tonta y evidentemente sabía que se estaban concentrando dos núcleos que iban a hacer una contraofensiva. Prefirieron pues aguantar más la ofensiva del sur. Evidentemente, o sea, aparte salió ahí un vídeo, que esto sí que no es un rumor, o sea, parece que sí es verdad, de un tal fantasma de Kherson, ¿no lo viste? Que parece ser que estuvo dándole fuerte. Pues eso no es como el fantasma de Kiev que había inventado, este parece ser que sí es verdad. Entonces sí, parece que en Kherson fue o sea, están siendo muy o sea, que no le salió bien, vamos. Sí.
No, Y ya, creo que para aumentar más su moral aún, no sé si lo has visto, pero Estados Unidos parece ser que ha decidido o está preparando darle a Ucrania armamento de largo alcance, o sea, misiles de largo alcance que podrían llegar tranquilamente a Mariupol y algunos dicen que hasta Crimea. sí, sobre Entonces, 300 kilómetros así, tengo entendido. sí. Entonces, bueno, ya veremos quién envía este armamento, porque ya sabes que a los americanos les gusta darse a los polacos y luego los polacos se lo dan a los ucranianos, A por si ver, los a mí, rusos se enfadan, pues culpan a los polacos, ¿no? claro, para mí esto sería un grave error por el hecho de que hay que ser conscientes de que Rusia tiene los medios. O sea, hoy, por ejemplo, atacaron una sede en Kherson que eran civiles, por ejemplo. A ver, hay que ser conscientes de que todo esto lo están haciendo como intentando dejar quedar mal al ejército ruso, y el ejército ruso también tendrá un límite. O sea, yo leí y vi declaraciones estos días de Kadyrov que, a ver, yo si fuera Ucrania, pues no tensaría tanto la cuerda en ese aspecto, porque está llegando un límite que es lo que tú decías. O sea, hay muchos ¿cómo se llaman? Que no se llaman oblats, ¿no? En Rusia. Bueno, hay muchos concejales como de Rusia que ya están empezando a preparar como pues un programa de voluntariado, y como para juntar Kadyrov pidió sobre 85.000, pero bueno, o sea, Crimea ya está hablando de que tiene 1.000 preparados y va a entrenar a 1.200 más. Entonces, a ver, yo si fuera Ucrania, pues me tomaría las cosas un poquito con más de calma, porque lo que está claro es que Rusia ahora mismo está yendo de una manera muy relajada. Si Rusia quisiera atacar sedes o del gobierno o cosas por el estilo, puede, y de hecho estoy empezando a creer que igual no tarda mucho en que esto pase. Y si llegan esas armas que me estás comentando a Ucrania, pues evidentemente sería un paso hacia eso. Claro, Rusia está jugando en el campo político y en el campo, bueno, en la guerra en sí, ¿no? En lo militar. Entonces creo que tienen que ser muy inteligentes a la hora de tomar esas decisiones, porque una decisión como una movilización puede afectar también a la imagen de Putin, de su partido, ¿no? El llevar a todo un país a una guerra. Entonces tiene que haber una justificación, ¿no? Y obviamente un ataque en Crimea sería la justificación perfecta, y más ataques y más agresivos en Rusia, porque los está habiendo, ¿ok? En las zonas cercanas a la frontera, también sería otra justificación. He entendido que este avance que hicieron las tropas ucranianas les dio tanto orgullo que incluso dicen que están preparando tropas para atacar Rusia, o sea, una ofensiva en Rusia. Obviamente, si esto ocurre, los rusos podrían declarar una guerra contra Ucrania, y yo creo que hay muchos políticos, ¿ok? En la Duma que quieren ver esto, quieren ver que esto ocurra, están esperando algo muy grave para que ocurra. Pero aún así, vemos que a pesar de que los ucranianos han capturado a unos cuantos rusos, han avanzado bastante, ¿cuál ha sido la respuesta de Rusia? O sea, hemos visto una respuesta que es que llevamos diciendo desde el principio de este conflicto, o incluso yo cuando pensé que Rusia no iba a atacar Ucrania, y lo hizo, dije, lo primero que van a hacer es destruir por completo las infraestructuras de electricidad, de agua, de gas. Pero atacaron obviamente al petróleo, ¿no? a las reservas que tenía Ucrania de petróleo, de gasolina, perdón, que ayudó, pero no atacaron a las instalaciones eléctricas que son necesarias para vivir en Ucrania. Imagínate cómo funcionan las neveras, cómo funcionan satélites y un montón de cosas. Entonces, lo que vemos ahora después de esta ofensiva que han lanzado, parece ser que le tocaron un poco las narices a los rusos, ¿no? Y hace nada, creo que fue ayer mismo, salió Putin diciendo que estos ataques que han visto en las instalaciones eléctricas es una advertencia, dijo.
Dice, Claro. si los occidentales creen que esto ha sido algo muy potente por parte de Rusia, os digo que ni siquiera acabamos de empezar. Me quedé flipando con esto, ¿no? No sé qué te parece este A episodio. ver, es que es algo que ya hablamos, pero es lo que te explicaba yo antes. A ver, viendo a Jaguar, analista de cosas militares, que muchas veces me llama la atención la manera en la que ve pues todo esto, pues él dijo algo que eso sí le doy toda la razón. Y es que, a ver, si la OTAN plantea la guerra así desde el minuto uno. O sea, es que Rusia, si no planteó la guerra de esa manera, es porque no quiere afectar a la población de esa manera. Es que si yo digo que esto es para que pase en los libros de historia, es porque la guerra tal y como la está planteando Rusia, yo nunca la vi antes, de esta manera tan quirúrgica, tan a lo que va, y sin intentar, pues eso, ni matar civiles ni molestar. Es que si comparamos los civiles muertos en Ucrania, en lo que va de guerra, que ya no es poco, o sea, a ver, tampoco es mucho, pero no es tampoco una guerra relámpago como en Georgia, vamos a ver. Entonces, si atenemos a eso y vemos, por ejemplo, los civiles muertos en Irak y los comparamos con los de Ucrania, es que no hay por dónde cogerlo. O sea, de 1 millón de civiles muertos en Ucrania a pues irán 10.000 como muchísimo en Ucrania, y de esos 10.000 hay que ver que un millón en Irak. Fallujah. Claro, 1 millón en Irak, es lo que te estoy diciendo. Pues No, dijiste Ucrania, por eso, para que no se confunda. Un millón en Irak. Vale. Sí. Eso, de 1 millón en Irak, que bueno, que es que es ridículo hasta compararlo. Y evidentemente la guerra como la tiene planteada Rusia, pues es una guerra que pues sí tiene, claro, dicen, no, es que no avanza rápido. Claro, no avanza rápido, pues evidentemente por este tipo de cosas, ¿sabes? Ahora, por ejemplo, pues atacó un par de centrales como la de Kremenchuk, bueno, la de Energodar ya estaba apagada, bueno, desconectada, vamos. A ver, evidentemente esto le va a afectar sobre todo a Ucrania. ¿Por qué? Porque Ucrania, por eso tiene tanto ímpetu en llegar a la central de Zaporilla, porque ellos hicieron tratos con la Unión Europea, con Polonia, de pasarles, pues, canalizar la luz hacia allí. Evidentemente, es lo que decíamos antes, que se olviden del tema, porque eso no va a pasar ya. Primero, no creo que vayan a tomar la central nuclear de Zaporilla, evidentemente, porque, bueno, que puede ser todo, pero yo no apostaría por ello. Y después que ahora mismo, pues, es lo que dijo, justo lo que dijiste, que dijo Putin. O sea, que evidentemente esto es una muestra de lo que puede llegar a pasar. O sea, que todavía Kiev tiene luz, es lo que está viniendo a decir, ¿sabes? O sea, es que básicamente es eso, es que están intentando a que escale cada vez más. Entonces, yo no sé hasta qué punto tiene que ver en eso la inteligencia de Estados Unidos, porque evidentemente, si yo soy la inteligencia de Estados Unidos y no quiero que esto escale a más, pues le digo, mira, Belgorod, por ejemplo, es un sitio que bajo ningún concepto deberías atacar, porque son civiles, bueno, que ya lo llevan atacando civiles, pero bueno, está en Rusia ya. Entonces, yo creo que Rusia se está tomando esto con demasiada calma, no calma. O sea, yo creo que ellos lo hacen porque saben que una escalada pues conlleva determinado tipo de acciones sobre todo de la población, evidentemente. Entonces yo creo que es lo que piensan ellos en la población. Pero bueno, ahí está, por ejemplo, lo del otro día que les vino bien para cortar la ofensiva del río Donetsk, creo que fue, ¿no? Vale, pues es eso, que, a ver, evidentemente, bueno, que de hecho esa presa Ucrania llevó intentando, pues, no sé, pero meses intentando tal, y ellos de un intento, ahí está el resultado. Entonces, vale, evidentemente para la población es que ahora mismo, sobre todo cuando venga el invierno y todo eso, pues es un problema. Entonces yo no sé si es que ellos ya tienen previsto arreglar esto antes, porque claro, en algunas poblaciones ahora mismo no hay agua, en algunas poblaciones, sobre todo del este, pues no hay luz, bueno, del este y no solo del este, pero evidentemente en el este, sobre todo en las zonas que están pues bajo el control de Ucrania, pues no hay luz, y esto pues es algo que complica mucho la vida. Sobre todo no quiero pensar yo cuando llegue el invierno ahí, que llega a los menos 30 grados. Entonces, pues sí. Claro, lo del río Donetsk que dices, porque, bueno, en realidad es el río, se llama Inhulet,
no sé si lo pronunciaba bien, es verdad. pero desemboca en el Donetsk. Sí. Y vamos, fluye por alrededor de Kherson, ¿no? Y parece ser que se han quedado bloqueadas un total de 10.000 fuerzas ucranianas, construyendo un montón de pontones para cruzar el río, pero al aumentar el flujo del agua, lo que ha ocurrido es que todos esos pontones se han destruido por completo y se está inundando por completo la zona. No sé si viste los últimos mapas de alertas que te salen de Ucrania, que tuvieron que evacuar prácticamente a todo el pueblo que vivía cerca de esa presa, ¿no? Entonces, ahí es donde digo yo, ostras, quizá dejarles que avanzasen todos esos kilómetros fue algo que ya tenían planeados, como la opción B, por si no lo llegamos a parar ahí, podemos destruir la presa y les deja ahí empantanados, ¿no? Claro, sí puede ser. De hecho, estos días hubo muchas bromas con el rollo de la Venecia ucraniana, por ejemplo. No jodas. Hay gente que tiene muy mala palabra. Pero bueno, que es el caso que yo creo que lo hicieron con ese motivo, porque, a ver, está claro que a Rusia le conviene un desgaste, ¿sabes? Cuanto menos hombres pierdan, pues mucho mejor, evidentemente. Entonces, si Ucrania, por mucho que el ejército ruso, siendo inferior en hombres, pues sea superior en calidad y en técnica y de todo, pues claro, evidentemente no les interesa que los puedan embolsar o cualquier. Entonces yo creo que lo hicieron con ese sentido, y ahora son 10.000 hombres que están, como tú dices, están pues aislados. Entonces, en ese motivo, para que hagan ellos eso, supongo que habría una razón mayor, evidentemente. Ahora, ¿qué quieres que te diga? Eso la OTAN, como te estaba contando antes, ya lo hubiera hecho desde los primeros días. Eso claro, es claro, algo que tenemos que tener en cuenta y que a ver, ahora mismo con esto, pues a Rusia la están intentando otra vez como dejar de la malvada porque cortó la luz y el agua. O sea, es que eso ya lo está diciendo un analista, pero OTAN, o sea, la OTAN el primer día te hubiera hecho eso. Sí, me pareció bastante gracioso, la verdad, que es que son técnicas de guerra que, vamos, que en teoría en cualquier guerra lo primero que haces contra el enemigo, ¿no? En vez de intentar destruir, pues matar a todos los soldados, lo que haces es destruir, pues toda la infraestructura vital de la ciudad, por ejemplo, como vimos en Libia, como vimos en Irak. Es que les dejaron sin agua, sin electricidad, sin nada en absoluto. Y con eso esperas que la población se enfrente a sus dirigentes y sean ellos mismos los que ayuden a las tropas americanas, en este caso, como vimos en Irak, quitar a su jefe de Estado, a su dictador o lo que sea, ¿no? Entonces, normalmente eso es lo que se hace. Rusia ha empezado la casa por el tejado, al parecer, ¿no? Ha empezado... No, pero yo creo que Rusia lo que tiene en esta guerra es que ya tiene la población a favor, no necesita. Claro. Ya, pues entonces Rusia lo que no quiere es crearle molestias a esa población, y de hecho es lo que yo te digo, es algo increíble el planteamiento de la guerra de Rusia, que es con un número muy inferior de hombres, plantear la guerra en estos términos, ¿sabes? Que es quirúrgica. O sea, eso es algo que hay mucha gente que no lo está viendo, y sobre todo gente que es más de pro-OTAN y pro-Occidente y tal, que lo toman como que es un avance lento, que no tal. O sea, es que es algo que no sé cómo no se dan cuenta. O sea, es que la OTAN nunca se plantearía una guerra así. Nunca. Yo nunca vi una guerra de la OTAN, y la OTAN se la planteara de esta manera. O sea, llega, arrasa con todo y luego, pues, que pase lo que pase. Y bueno, la OTAN, para empezar, miran el presupuesto, ¿ok? Miran el presupuesto, miran el número de efectivos que tienen y luego toman la decisión. Si la OTAN tiene que tomar la decisión de ir contra Rusia o, digamos, simplemente contra Ucrania, como la conocíamos en 2014, no hubiese ido a esa guerra. Si te das cuenta, las guerras en las que ha intervenido la OTAN, o bueno, si no ha sido la OTAN, ha sido conjunto de países que forman la OTAN, que es lo mismo que decir la OTAN, pues han sido países pues en vías de desarrollo, países de, como malamente se llama, tercermundistas. No han sido países avanzados tecnológicamente, militarmente, como lo podía ser Ucrania o Rusia, ¿no? Entonces, quieras o no, esto es un peligro que ve Rusia a su seguridad nacional, y han tenido que reaccionar a la guerra a reaccionar a lo que quería hacer Ucrania, ¿no? Tomar Crimea, etcétera, etcétera, construir su arsenal nuclear y el resto de cosas. Pero aquí vemos
cómo están pintando la guerra, ¿no? Cómo están pintando sobre todo la ofensiva. Como has dicho, dicen que los rusos no son efectivos, la segunda potencia mundial está perdiendo contra Ucrania, el número 26, no sé si mal no recuerdo. Y no solo eso, también están diciendo, pintando la ofensiva como algo grandioso, como algo que no va a parar, que va a seguir adelante, que los ucranianos van a ganar, cuando yo personalmente creo que ese ha sido el último respiro que pudo dar Ucrania. Y el último respiro que ha permitido Rusia dar a Ucrania. A partir de ahora, creo que lo que vamos a ver va a ser una ofensiva por parte de Rusia, donde las tropas ucranianas lo único que van a hacer va a ser perder, perder y perder territorio. No sé qué piensas tú en cuanto a esto, pero a ver si lo puedes presentar más desde tu perspectiva en cuanto a cómo estás viendo que están representando esta ofensiva, comparada a lo que estamos viendo en la realidad, ¿no? A ver, yo lo que te puedo decir, o sea, en lo que te hablas es el efecto David contra Goliat, pero es que yo lo que no te puedo decir es lo que va a pasar, porque evidentemente eso es bastante complicado en el sentido de que ya no es el poder que tenga Rusia, sino es que es lo que necesita y lo que puede en cada momento. Nos estamos dando cuenta que Rusia puede mucho más y sin embargo no está utilizando ese poder, y eso es por unos motivos. Entonces no sé cuándo Rusia va a decir, bueno, pues ahora mismo ya es el momento de llegar a tal punto. Yo lo que veo que están planteando la guerra pues a la larga. Entonces supongo que también porque le interesa, porque está viendo que el tema de las sanciones, porque es que aparte estos son dos guerras, son la guerra económica y la guerra en el terreno. Entonces la guerra militar le está yendo bien, pero la guerra económica le está yendo mejor. Entonces la guerra económica tiene ese, o sea, que le está pasando eso, o sea que la guerra militar le está viniendo bien porque las sanciones y todo lo que está conllevando esta guerra de gasto de los países de Occidente, de que se están desgastando el armamento, de que le están mandando dinero de sitio y tal, esto a Rusia le está conviniendo. Entonces el invierno va a ser mucho más duro tanto para Europa, y de eso lo saben y lo sabemos y lo sabe toda la población de Europa, que ya en muchos sitios pues se está viendo pues muchas protestas. De hecho, por ejemplo, hay algo que yo estos días, es que la verdad que ya no doy crédito, o sea, ahora de repente Víctor Orbán, pues Hungría ya no es un país democrático porque, claro, como dice las cosas que tiene que decir porque ve por sus intereses y por el de su población, pues de repente ahora es un régimen electoral, ¿sabes? Porque evidentemente no les está gustando a Europa, bueno, ya no solo a Europa, porque evidentemente sabemos que detrás de esto está Estados Unidos, pero no les está gustando. Entonces ahora pues Víctor Orbán pues ya no es una democracia. Entonces, aventurarme a decir que ahora mismo pues que Rusia va a empezar a ganar territorio y tal, pues no lo sé. Lo que sí sé es que Rusia está planeando cada paso. Ya vimos la contraofensiva de Ucrania, o sea, lo que hasta ahora podremos decir como lo mejor que hizo Ucrania en esta guerra, pues evidentemente si lo analizamos de una manera objetiva, pues es lo que te dije antes: Balakleya, Kupiansk y Izium, ¿sabes? O sea, son 3 asentamientos que bueno, tienen su rollo estratégico, pero tampoco estamos hablando de eso, ni siquiera de Severodonetsk, ¿sabes? A ver, que sería ya algo, aunque fuera representativamente, pues algo más importante. Entonces, yo es lo que te digo, no puedo aventurarme a decir si pues tomarían ahora pues mucho territorio o no. Lo que sí sé que todo lo que está haciendo Rusia lo está haciendo con cabeza, con sentido, y está yendo pasito a pasito y como lo tiene que hacer. Evidentemente la retirada en la contraofensiva para mí fue un acierto, aunque mucha gente lo pueda ver como una derrota. Pues a ver, en cierta manera pues dices, pues sí, perdieron territorio, pero a ver, es lo que analizamos ya en este programa, pues es que no podemos decir que fuera una derrota tal, porque los soldados pues están bien, gracias a Dios. Sí, se perdió algo de unidades de combate, muy bien, pero a ver, es tecnología, o sea que tampoco se puede recuperar, tampoco. Claro. Entonces es lo que te digo, no
no te puedo decir lo que va a pasar, pero lo que sí te digo es que para mí Rusia está planteando la guerra de una manera muy coherente y que no creo que vaya a dar un paso en falso. Eso lo tengo. Claro. Muy bien, pues bueno, vamos llegando ya al final de este vídeo y para concluir, no sé, podríamos dar alguna que otra noticia muy reciente, muy importante Tenía que ha habido. hablar de los rumores del cambio de estatus. Ujú. Y esto que es algo que, claro, se está comentando mucho y evidentemente es algo que tiene mucho que ver con esto, porque, claro, hay mucha gente que lo que quiere ahora, viendo esta contraofensiva, que es lo que yo te digo, ¿sabes? Que Rusia, pues evidentemente no es tonta y pues lo tiene todo muy calculado. Bueno, Rusia, me refiero a Putin y a la Rada y a los generales y al equipo militar. A ver, esto hay muchas maneras de verlo, pero es que el cambio de estatus pues conlleva a unas cosas que hay que tener en cuenta. Por ejemplo, la guerra económica. Estamos hablando de que, por ejemplo, el Banco Central de Rusia y algunos, bueno, ahí en Europa, por ejemplo, y en Occidente, pues difieren un poco y dan unos datos que para mí pues no son tan reales. Pero bueno, se barajan entre unos números del crecimiento de la economía de Rusia en diferentes situaciones. Estamos hablando de que, por ejemplo, la mejor situación, ellos dicen que puede descender sobre un 2,5, un 2 con algo. En el peor, pues un 6 y pico. Pero ¿qué pasa? Si nosotros cambiamos el estatus de operación especial a guerra, declaración de guerra, o se está hablando también de que se podría cambiar a algún estatus, o sea, con marco jurídico, por ejemplo, un estatus de antiterrorismo o algo parecido, porque, a ver, hay acciones que está cometiendo el ejército de Ucrania que bien se podrían ver como terrorismo. Entonces, ¿esto qué pasa? Que para una declaración de guerra hay unos límites, la operación especial tiene unos límites que no tiene la declaración de guerra, evidentemente. O sea, tú una operación especial tienes unos límites tecnológicos, de mano de obra, financieros, y esto es lo que yo creo que quiere evitar Putin. ¿Por qué? Porque, ¿cómo le dices tú a las madres de Rusia que tienen que mandar a sus hijos a la guerra? A ver, evidentemente ellos ahora mismo le compensa que sean por contrato. De hecho, el jefe de la Wagner, bueno, el dueño de la Wagner, parece ser que está reclutando gente en las cárceles, y como que hubo un par de críticas hacia esto y su respuesta fue: ¿va a mandar usted a su hijo a la guerra? Y es que tiene razón, evidentemente. Aunque... No, pero no solo eso, vemos que las élites del ejército francés, por ejemplo, la Legión extranjera francesa, son criminales todos. Son criminales, gente que está en la cárcel, gente que ha asesinado, y les protegen de la ley y les envían a los peores sitios que conocemos hoy día. Y no solo los franceses, los ingleses, a día de hoy hay muchos ejércitos que hacen exactamente eso, pero claro, siempre van a criticarlo si lo hace Rusia. Es más, Ucrania lo hizo. Claro, y es que más, sí, Ucrania lo hizo, de hecho, y de hecho soltaron hasta a los del batallón Tornado, que violaron menores y de todo, y que de hecho hasta en Kiev, cuando fue el bloqueo de Kiev, hasta se mataron entre ellos. Pero es que las PMC, tú vas a Academy, y en Academy, ¿por qué te crees que cuando era Blackwater, por qué los llevaron a Irak? Para que pudieran hacer pues todo tipo de crímenes, vamos, es que hay cosas que hay que decirlas claramente. Entonces, a ver, a mí, en cierta manera, sobre todo porque todo el mundo sabe que la mayoría pues no van a volver, porque van a ir a sitios que pues es difícil de combatir, que van a estar en primera línea, pero es que yo creo que es una buena opción en el sentido de que bueno, si se ganan su libertad y no vuelven a cometer un delito, pues bien, es que en la cárcel, por mucho que tal, si se le va a dar una segunda oportunidad a una persona, pues la verdad, yo no creo que haya mejor que luchando por tu país. En la cárcel no se van a rehabilitar tampoco, ¿sabes? Depende del crimen que hayan llevado a cabo, ¿no? Depende del crimen que hayan hecho. Claro, pero que es lo que me refiero es esto, ¿sabes? En plan, si ya que
ya que le vas a dar una segunda oportunidad a un preso, pues evidentemente la mejor para mí es esa, ¿sabes? Defiende a tu país y ya está. Pues a ver, yo son cosas que para intentar solucionar eso, pues lo veo bien, porque evidentemente el cambio de estatus pues requiere de eso, de un cambio también en la economía y, por ejemplo, es que, claro, si ahora mismo proponen la economía de guerra, el problema es ese, que la economía de guerra puede llegar a variar los números de crecimiento, porque claro, se está especulando de que en el 2024, si todo va bien, pues Rusia ya empezaría con el crecimiento económico, otra vez, después de la pequeña recesión que le ocasionaría todo esto. Entonces, estamos hablando de que si entramos en economía de guerra, esto pues igual se alarga hasta el 2029, por ejemplo, por poner que lo estoy diciendo así a grosso modo, pero ponle una cifra, un año, el 29. Entonces yo creo que Putin quiere evitar esto a toda costa, aparte sabiendo que esto, o sea, la confrontación de Ucrania no va a ser la última, o sea, es que la OTAN está buscando conflictos por todas las esquinas que puede, que le pueda meter en un problema a Rusia. De hecho, lo de Armenia tiene mucho que ver con esto, porque Armenia, por ejemplo, cuando Rusia se metió en el medio fue porque lo llamaron tanto Azerbaiyán como Armenia, dijeron que Rusia mediara y tal. Esto no le gustó mucho a Turquía, por ejemplo, porque Turquía, al estar próxima, sobre todo en historia y tal, a Azerbaiyán, pues no le gustó mucho. ¿Qué pasa? Que tanto el presidente que hay ahora en Azerbaiyán, el padre era parte de la URSS, entonces también tiene conexión con la URSS. Entonces, claro, ahora mismo Rusia se ve que está en Ucrania, que no tiene tampoco muchos medios para abrir muchos frentes, también está en Siria. Entonces hay algún país como Azerbaiyán, por ejemplo, que se está aprovechando de eso, porque ahora mismo ve que igual no tiene la capacidad suficiente para meterse en una guerra más con Azerbaiyán, por ejemplo. Entonces, todo este tipo de cosas son cosas que está moviendo la OTAN. Ya vimos hace poco otra vez resurgir lo de Kosovo, Siria. Entonces, no creo que Ucrania sea el último conflicto de Rusia cuando esto acabe o lo que sea. La OTAN está buscando por todos los sitios que puede, pues, causarle un problema. De hecho, también están como haciendo un referéndum en Georgia de si se va a la guerra con Rusia, algo que me parece, no sé, cuanto menos surrealista. Pero ya voy a confirmar que ni de coña, que eso no... El presidente ha confirmado que no va a abrir ni un frente más contra Rusia y no tiene sentido. Yo personalmente creo que si Rusia quiere ir a la guerra con Azerbaiyán, que tampoco lo veo como su objetivo. Oye, Azerbaiyán creo que es parte de esta nueva unión que están creando de países asiáticos, euroasiáticos, y es un país cercano, tienen el mar Caspio ahí, tienen recursos naturales, no le beneficia. Sabe que muchos soldados o mercenarios de Azerbaiyán han ido del lado ucraniano a luchar contra Rusia en Ucrania, pero no creo que les interesa a Rusia ya con una guerra, pero creo que sí tienen los recursos necesarios para hacerlo. Es más, leí una publicación en un canal de Telegram muy importante que decía eso, que si quieren lo pueden hacer tranquilamente, lo único que van a esperar al máximo, ¿no? Porque entre Armenia y Rusia existe un tratado de protección prácticamente. Claro, de hecho lo invocaron estos días y yo, ¿sabes? Claro, poder puede. Evidentemente, pues estando ya en Siria, estando en África, estando en tal, pues es más desgaste para Rusia. ¿Qué pasa? Que Azerbaiyán yo lo veo un poco a lo Erdogan. Bailan un poco para donde les conviene. Armenia es un caso diferente. Armenia es mucho más pegada a Rusia, ¿sabes? Es mucho más, también porque son católicos y porque tienen razón. Vamos a ver, o sea, es que lo de Nagorno fue una aberración. Es que esa solución, y de hecho que, por ejemplo... ¿Católicos o ortodoxos? Son, bueno, creo que son, no sé si católicos, yo creo que católicos son, ¿eh? ¿Sí? Sí, yo creo, vamos, o sea, son cristianos, pero no sé si católicos o ortodoxos, pero puede que sean católicos. Pero bueno, a ver, es que la mayoría del territorio de Azerbaiyán, creo no equivocarme, que mucho también tiene parte, como le pasa como a Ucrania, que tiene parte de regalito de Rusia también. Entonces,
no sé, me parece un poco como una falta de respeto. Ese territorio ya está bajo control de Armenia, que es normal porque el 90% de la población es armenia, y la ONU pues debería mediar en sentido de eso, y parece que la ONU pues lo mismo que en el Sáhara pues se mete de la manera que más le interesa a determinado grupo de países. Y evidentemente lo de Nagorno pues si no se resoluciona pues va a ser un problema perpetuo. Es que eso es eso. Y es que ahora mismo, claro, Azerbaiyán tiene un poder bastante mayor al de Armenia y lo está aprovechando. Claro. Bueno, pues gracias por esta información y bueno, llegamos al final del vídeo. Obviamente hay un montón de cosas que hemos compartido en el canal de Telegram que no lo hemos discutido hoy debido al límite en cuanto al tiempo que tenemos, pero vamos, que en los siguientes vídeos vamos a discutir eso y mucho más. Sobre todo cosas actualizadas. Y bueno, como ya os hemos dicho, vamos a intentar traer a personas que vamos a entrevistar entre Roma y yo. Vamos a entrevistarlas sobre diferentes temas. No siempre vamos a hablar de Ucrania, sino que nos vamos a mover un poquito, ¿no?, alrededor del mundo. Y vamos a traeros temas muy interesantes. Pero bueno, por favor, dar like a este vídeo, compartir este vídeo, seguirnos en Telegram, en Twitter, en Instagram, en YouTube también, y os esperamos en nuestro canal. Si no lo sabéis, tenemos un chat donde podéis hablar constantemente 24/7, donde tenemos a gente de diferentes partes del mundo que están compartiendo información en este grupo. A veces incluso se comparten más noticias en el chat que en nuestro canal, pero hay gente compartiendo información, debatiendo, trayendo diferentes puntos de vista, y sobre todo debatiendo con respeto máximo uno al otro, y entendiendo que es un sitio donde se viene a debatir y a aprender. Entonces os invitamos a uniros también al canal si no lo habéis hecho ya. Y por favor, no olvidéis de darle like, como he dicho, suscribiros, y os esperamos en el siguiente vídeo.